Vientos, bueno amigos de Mañanazo, seguimos y bueno, en esta ocasión comenzamos con la cápsula de Legal, una vez más con el licenciado Zapata. Juan Carlos Zapata, para servirte. Un gustazo una vez más estar aquí y después de la entrevista anterior quedó ahí un tema que yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando una pareja se une para estar siempre juntos. Nunca se piensa en terminar, porque pues si no, ¿para qué te...? El propósito, la finalidad del matrimonio es ese, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Exactamente, eso es lo que escuchamos en películas, novelas y lo que nos dicen los abuelos. Pero hay parejas en las que no llegan a ese punto, ¿no? Antes, afuera de cámaras yo comentaba, ¿no? Que existen o existían muchas formas para divorciarse, para separarse. Adulterio, maltrato familiar, pero con la reforma aclaramos que ya no existe, ¿no? 23 causales de divorcio que ya no tienen aplicación de acuerdo a las recientes criterios que ha emitido la Corte, ya no son materia de separación. Ahora basta el simple deseo o propósito de uno de los esposos de separarse para darle curso a ese rompimiento matrimonial. ¿Esto fue bueno, fue malo? ¿Crea que lo haga más fácil? Desde mi muy particular punto de vista, no creo que sea precisamente sano. Desafortunadamente se deja al azar el concepto matrimonio. Ya pierde valor cuando se supone que el matrimonio era base de la sociedad. Creo que hoy día, si te fijas en las estadísticas que pueden haber en los juzgados, y hay una cantidad enorme de divorcios de parejas muy jóvenes que ni siquiera han empezado a vivir lo que es realmente el matrimonio, solamente porque no tienen muy bien cimentado el concepto matrimonial de convivencia de pareja. Todo está muy confuso para los recién esposos y desafortunadamente no avanzan mucho. A lo mejor los abogados no se meten mucho en estadísticas, pero podría existir una estadística de decir un matrimonio en promedio debe de tardar o debería de tardar toda la vida, 5 años, 10 años. Por lo general, lo común es ver de los antiguos matrimonios gente que ha festejado recientemente bodas de plata, bodas de oro, bodas de diamante, y es caso extraordinario. O sea, caso extraordinario porque no los vemos, dada la densidad poblacional que se supone que hoy día somos más los mayores de edad, debería de haber muchos más eventos de esta naturaleza, no los hay. Es más propicia la separación, el rompimiento de la pareja, ¿sí? Y se da hoy día mucho más pronto en los jóvenes, en los matrimonios actuales. Estamos pintando el panorama así como que muy, muy bonito cuando no existen hijos. Pero cuando existen hijos, entiendo que el problema es aún mayor, ¿no? No es solamente muchas gracias, nos vemos, suerte para la próxima o encuentra a alguien mejor, sino que hay hijos y hay que ver qué sigue, ¿no? Uno de los principales problemas que acota el Estado y muchos otros de la República es no contar con un código familiar. Nosotros las cuestiones familiares las ventilamos a través del Código Civil. No hay un código familiar y déjame decirte que sorprendentemente el gobierno del Distrito Federal ha legislado mucho al respecto. Nuestro Congreso desafortunadamente no tiene la misma aptitud y un código familiar haría mucha falta para regular muchísimas acciones de naturaleza familiar en todos los sentidos. En todos los sentidos. Eso es lo que haría falta, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, una pareja, no sé si existe diferencia en que tenga 1, 2 o más hijos en cuestión de divorcio. No hay diferencia. Es complejo desde que tienes un hijo y hay una ruptura, hay una situación que trae una problemática mayúscula. Tanto la repercusión psicológica que le puede crear al menor, como lo complejo que puede resultar en el desacuerdo de los padres. El no querer dar alimentos, el no permitir las convivencias. ¿Con quién se queda? Sí, es eso, definir el con quiénes han pasado hoy día situaciones bastante irregulares en el concepto de definición de la custodia.
Hoy día también estamos pulsando en el sentido jurisdiccional los nuevos criterios de interpretación de jueces en el ámbito de lo familiar. Y es sorprendente, hay cosas, los jueces deben estar aplicando con mayor sabiduría, honestidad, de manera equitativa, cosas que incluso por lógica y sentido común deberían de ser más prácticas, más adecuadas al comportamiento de la pareja. Ya los juicios no tienen un formato así preestablecido, ni el código. De acuerdo a los criterios, a los nuevos criterios, a las nuevas formas de justipreciar los asuntos, impone la aplicación de los tratados y los convenios internacionales. Y en ese el estar aprendiendo les lleva a cometer un sinfín de situaciones que no tienen una definición muy clara en la norma. En caso de la ruptura, de lo que decíamos hace rato, la balanza se inclina más hacia la mujer. Entiendo, en caso de tener hijos, se inclina más hacia la mujer para que los niños se queden con ella. No son privilegios, yo sé que son condiciones de vida. El menor de 5 años, decía la ley, que debe de vivir al lado de la madre por cuestiones de su lactancia, por la necesidad que tiene de su propia conducta menor de permanecer al lado de la madre. Obviamente el padre no podrá dar pecho al hijo durante los primeros años. Luego entonces quitárselo a la madre implica que éste perdería un aspecto muy importante de su desarrollo natural. Por eso la ley se regía más o menos en ese sentido. Han habido situaciones bastante complejas en los juzgados donde el juez determina que esto no es posible. Se lo da al padre y no es un caso cotidiano, pero lo hemos vivido y lo hemos vivido con creencia de que hay algo que no está perfectamente bien. ¿Hay una edad en la que el niño pueda decidir me voy con mi papá, me voy con mi mamá? Sí, los hijos cuando ya tienen un comportamiento más claro, más definido para el juez, pueden llegar y elegir con quién vivir. Eso no quiere decir que sea determinante. Los hijos de repente pueden ser así como medio caprichositos desde muy chiquitos y decirte yo quiero vivir con mi papá porque mi mamá no me quiere. Sí, así es. Entonces no es naturalmente o legalmente asequible una situación de esta naturaleza. Hablamos de una pareja que los dos viven. En caso de un fallecimiento, ¿qué sucede? Es difícil, ¿no? Si fallece la mamá, se tiene que ir con el papá, si fallece el papá, se tiene que ir con la mamá, o se van con los familiares, hablando de la lactancia, o sea, ¿cómo obviamente, si fallecen ambos padres en un hecho de tránsito, queda el menor, irá con los padres de acuerdo a la norma, ¿no? Los padres paternos, luego a los maternos, dependiendo de quién tenga el interés legal y las posibilidades, porque no solo es el interés legal, sino además las posibilidades. Imaginemos que le sobreviven al padre un par de personas de la tercera edad que apenas tienen para alimentarse y que viven una situación de salud precaria, entonces pues no están como en condiciones de poder hacerse cargo de un menor, por ejemplo, ¿no? Entonces la ley primero voltea hacia los padres. La ley tiene una determinación en ese sentido, sí, así es. Primero hacia los padres del esposo. Del padre, así es. Ajá, y luego a los padres de la madre. Correcto. Así es. Y en caso de... Digo, esto es muy complejo. ¿Se pudieran entonces pelear los papás o los abuelos por los niños, ¿no? Sí, pueden acudir al juez cuando hayan diferencias en relación a eso, sí, claro. Los dos tienen posibilidades, los dos están en el mismo sentido de quererlos tener. Sí, sí pueden. Estableciéndose que por qué aquel no esté en condiciones preferentes de tener al menor consigo. Siempre han vivido conmigo, por ejemplo, por lo común, cuando se casan van a vivir al domicilio de uno de los padres. Entonces, en el domicilio viven a veces los abuelos paternos o maternos. En ese sentido, obviamente se encariñan, van agarrando más afectos y desprenderlo de esa relación, el juez debe de condicionar también situaciones muy particulares que la ley le obliga. Oye, pues, muy interesante. Realmente no quisiera atravesar por ninguno de estos problemas porque ya veo que es muy, muy complicado.
cualquier persona que nos esté viendo que tenga algún problema de estos o conozca alguna persona que está sufriendo por algo parecido, pues bueno, ahí en pantalla está apareciendo la información del licenciado, pues bueno, para que vengan, pregunten, toda consulta causa honorarios. Pero, pues bueno, ahí está la información. Qué mejor que un experto, pues bueno, le resuelva todas las dudas y que no le ande preguntando al vecino ni a nadie que le haya pasado algo parecido. Pues bueno, vamos a seguir con estas entrevistas, por supuesto, para liberar más información. Nosotros seguimos aquí en De Mañanazo.